¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es lo que te está paralizando? ¿Qué es lo que te está haciendo no avanzar? Y eso es lo que el Señor siente en su corazón. Él no le gusta verte atado. Él no le gusta verte en la misma condición. Él quiere que tú mires su gloria, que tú mires su prosperidad, que tú mires su favor en abundancia en tu vida. Porque si Él te rescató del pecado, es para que tu vida floreciera. Si Él te rescató del pecado, es para que tú lo conozcas y sepas de que realmente Dios es real y puede obrar en tu vida. Marcos 5 del versículo 21 en adelante, amén. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales, de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Para que sea salva y fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero mire lo que dice el 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó, ¿verdad?, lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y algo que Dios ponía fuerte en mi corazón a través de esta palabra, ¿verdad?, que estuvimos leyendo este relato, es: no paralices el mover de Dios en tu vida. No paralices el mover de Dios. ¿En dónde? En tu vida. Y me impactaba mucho, ¿verdad?, lo que estábamos leyendo, porque primeramente puede ser algo, ¿verdad?, muy que hemos podido leer anteriormente. Muchos se conocen la historia. Muchos pueden decir, pues el mover de Dios es algo que normalmente se habla en las iglesias. Pero podemos entender de que así como muchos conocemos esta historia, no es cualquier historia insignificante. Entendemos que Jairo, ¿verdad?, era una persona importante durante ese tiempo en la región. Jairo era una persona importante en la comunidad, porque dice la palabra que Jairo era un principal entre la sinagoga. ¿Qué eran las funciones de un principal? Un principal se encargaba de adiestrar al pueblo. Un principal se encargaba, ¿verdad?, de que los mandamientos, ¿verdad?, se siguieran estableciendo entre el pueblo. Un principal en la sinagoga era muy importante, porque él se encargaba de dar palabra, de hacer las oraciones entre la sinagoga, de enseñar al pueblo. Pero así como él enseñaba al pueblo dentro de la sinagoga, era una persona muy importante, porque afuera él se encargaba de mantener de que todos los judíos se mantuvieran en el orden, se mantuvieran, ¿verdad?, apasionados, se mantuvieran rectos, cumpliendo los mandamientos. Entonces vemos un relato muy importante, una historia muy importante, porque una de las personas muy importantes en la comunidad estaba atravesando algo muy difícil. Estaba pasando por una situación importante, donde dice la palabra que su hija estaba agonizando. Y como era una persona importante, muchas personas conocían de su problema, conocían de su situación, conocían lo que estaba sucediendo dentro de él. Así como él enseñaba dentro de la sinagoga, él se encargaba de dar consejos fuera de la sinagoga. Así como él daba consejos fuera de la sinagoga, su responsabilidad era estar en los servicios fúnebres dando palabra, como también en las bodas, también dando palabra. Entonces no era cualquier persona. Jairo era un pilar de la comunidad, era un líder, una persona que verdaderamente la gente iba con él para pedir sabiduría, para adquirir conocimiento. Él estaba encargado de poder enseñarle a las generaciones sobre el Torah, sobre conocer al Dios viviente, de que los mandamientos se cumplieran en todas las generaciones. Entonces Jairo no era cualquier persona. Jairo era una persona muy importante. Pero así como él era muy importante, él estaba atravesando, ¿verdad?, algo difícil en su vida. Y Dios me ponía fuerte en mi corazón la importancia de no paralizar el mover de Dios en nuestras vidas. Cuando hablo del mover, hablo no solamente de ver la gloria, hablo del progreso, hablo de ver la fidelidad de Dios, hablo, ¿verdad?, de poder, ¿verdad?, crecer financieramente, de poder crecer mentalmente, de poder crecer en todas las áreas personales. Y era algo muy importante, porque Jairo, como digo, no era cualquier persona insignificante. Era un pilar
entre su propio pueblo. Era un maestro, era un fiel consejero, era una persona, ¿verdad?, que verdaderamente le daba mucha importancia a lo que sucedía entre el pueblo. Pero me impactaba mucho porque así como el pueblo lo conocía a él, dice la palabra que llegó un momento donde la gente, los mensajeros, fueron hacia donde él estaba y le empezaron a dar las noticias de que su hija iba muerto. Y llegan y le dicen: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? En otra traducción, ¿verdad?, en la traducción viviente dice: tu hija ha muerto, ¿verdad? Ya no vive, ya no tiene sentido molestar al maestro. Y cuando Dios me decía, me hablaba a mi corazón y decía: mira, es bien importante entender que aparte de conocer la palabra, la gente que llegó y fue y le dijo a Jairo que la hija iba muerto, la hija de él, era bien importante entender que esta misma gente no solamente miraba a Jesús, ¿verdad?, como el que hacía milagros, sino que reconocían su poder, reconocían su deidad. Ellos mismos dicen: no molestes más al maestro. Y cuando ellos le dicen: no molestes más al maestro, esto significa que ellos mismos aceptaban, ¿verdad?, la muerte, aceptaban el problema, estaban naturalizando lo que estaba sucediendo en su vida. Y muchas de las veces es lo que sucede. Llegamos a la iglesia, llegamos a las oraciones, llegamos a eventos importantes que se están haciendo para que crezcamos, ¿verdad?, internamente, mentalmente. Pero tristemente, aunque conocemos que está el poder de Dios, tristemente a veces estamos naturalizando lo que nuestros ojos están viendo y el problema que está dentro de nosotros. El problema que está pasando en nuestro hogar, el problema que está sucediendo con nuestros hijos, el problema que está sucediendo a nuestro alrededor. Y Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, no tengamos esa mentalidad de ver todo como una manera natural, sino de entender de que si nosotros estamos llegando a los pies de Cristo, es porque realmente hay un poder que nos puede libertar, realmente hay un poder que puede obrar en nuestras vidas, realmente hay un poder que puede operar dentro de nuestro corazón, y nuestras vidas jamás pueden ser igual. Y era un momento muy crucial porque la gente va y le dice: ya no tiene motivo para que molestes al maestro. O sea, era señal de aceptación. Y cuántas de las veces nosotros vemos las cosas que nos está pasando y lo vemos como ya una señal de aceptación, lo vemos ya normal, lo vemos ya común, como que ya no tenemos las ganas de pelear, de luchar. Como que por ejemplo, las hermanas que no están orando y orando, y los esposos ya no vienen a la iglesia, como que al último dicen: no, ya que Dios trate con él. Y como que el enemigo empieza a meterte esa mentalidad de que ya es común, de que si él quiere venir a la iglesia o no, y es problema de él. No, Dios quiere despertarte ese gigante ahora. Dios quiere hacerte saber de que tus oraciones no son en vano, de que es importante entender que cuando la gente se mete a orar, algo va a suceder, de que nuestra fe no puede menguar, de que verdaderamente si vamos a pelear, algo vamos a conquistar. Y la gente estaba naturalizando el problema, lo estaba haciendo algo común. Dice la palabra que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Siempre que va a haber un cambio en un lugar, hay problema. Siempre que Dios quiere hacer cambios dentro del hogar, dentro del ministerio, dentro del matrimonio, va a haber un problema, porque Dios está en control y quiere madurarnos, quiere crecernos. Y la gente comenzaba a ver todo, o sea, miraban que Dios estaba haciendo milagros hacia los demás, pero en su situación personal lo miraban como ya normal, común, nada iba a pasar. ¿No le ha pasado eso que usted mira testimonios en mucha gente, pero hacia con usted, así como usted se alegra por el testimonio de la otra gente, usted ya no tiene el mismo vigor para arrebatar el mismo testimonio, el mismo milagro en su vida? ¿No le ha pasado que otra gente está testificando del poder y usted se puede alegrar o puede escuchar, pero hacia con su problema usted ya lo ha naturalizado, lo ha aceptado, lo ha visto común? No hay entendimiento para el hombre natural.
No puede percibir. Y cuando hay cambios, cuando Dios quiere hacer un shift, un movimiento, siempre se atraviesa una circunstancia, porque en esas circunstancias es donde Dios quiere glorificarse y hacerte saber que la dependencia no está en cuanto nosotros, ¿verdad?, sabemos de Él, sino en cuanto Él se manifiesta a través de nuestras vidas, para que no dejemos de asombrarnos, no dejemos de realmente, ¿verdad?, experimentar el poder de Dios. Y llegó un momento donde esta gente aceptó el problema y dice: ya no molestes, o sea, don't bother him anymore. No hables ya con él. Tristemente, ya tu hija murió, ya está muerta, no vive. Lo vieron de una manera común. Y Dios me decía: poco a poco, cuando entra el enemigo, la fe va disminuyendo, como también el hambre por Dios. Dios quiere que esta casa nunca pierda los principios y la imagen de Él, la imagen que se nos ha revelado. En estos tiempos el enemigo se ha encargado de, no se encarga, y Dios me hablaba, así como la fe de estas mujeres, de estas personas estaban disminuyendo. Hoy en día el enemigo no se encarga de sacarte de la iglesia, no. Con que tú vengas a la iglesia es ok para él. Él no va a venir a atacarte en los tiempos de antes. Atacaba mucho para sacarte de la iglesia. Si tú te das cuenta, hoy en día muchos van a la iglesia, muchos se congregan, pero el problema no es que están yendo. El problema es que cómo está su mentalidad dentro de la iglesia. ¿Cuál es su fe? ¿Qué es lo que su fe habla de ellos? Y Dios me decía: el enemigo ya no se encarga de sacarte de la iglesia, porque hoy en día todos hacen la iglesia como un fellowship, como algo común, algo donde ir solamente a divertirnos, a pasar tiempo, a conocer amistades, a conocer a la gente, pero no hay un cambio interno. Y Dios me decía: el enemigo no se encarga de sacarte, él se encarga que mientras tú estás en la iglesia, tu fe desmaye, ya no tengas vigor, se te haga todo común. Donde el problema que estás viendo personalmente en tu hogar o en la salud se te haga algo común. Donde Él se encarga de robarte el ánimo por seguir peleando mientras su poder se manifiesta en medio de nosotros. Hay un poder, hay una presencia, y por lo que sabemos, ¿verdad?, siempre hemos entendido que cuando el poder de Dios está, algo va a pasar. Pero como se nos hace común tener el problema con nosotros, la enfermedad con nosotros, como que ya no hay anhelo, no hay desespero por querer recibir el milagro. Pero hoy Dios quiere despertar eso en ti, de que cuando tú estés llegando a casa, cuando tú estés llegando a la iglesia, cuando tú estés adorando en tu casa, en tu cuarto, algo suceda, donde el Dios que se reveló a nuestras vidas se siga revelando en nuestra generación, donde no se pierda, ¿verdad?, esa pasión, donde no se pierda ese deseo, ese desespero, para que Dios obre dentro de nuestras vidas. You gotta stand up, you gotta fight, you gotta push. Tienes que pelear, tienes que arrebatar. Y eso es lo que el enemigo se encarga de hacer, de paralizar el mover de Dios, porque no hay hambre, no hay desespero. Él se encarga de que tú vengas, pero tu mente se cierra. Y está la alabanza, está la prédica. Me acuerdo, en los tiempos de antes, en muchos testimonios, no era necesario pasar al altar en la administración. Durante la misma palabra había sanidades. Durante la misma alabanza había sanidades, porque había gente con hambre, con desespero. No había gente común, no había gente natural, había gente que quería seguir conociendo el poder de Dios. Quizás no estaban bien vestidos, quizás no tenían el mejor celular, la mejor prenda, el mejor carro, pero tenían hambre por ver el poder de Dios. Y eso no se puede perder en esta iglesia, la hambre por ver el poder de Dios. Necesitamos una iglesia agresiva, necesitamos una iglesia entregada. Oh, necesitamos hombres de guerra que verdaderamente anhelen ver el poder de Dios. A su nombre, a su nombre. Yo quiero hablar a tu espíritu hoy en esta mañana, donde usted salga diferente, salga renovado, salga con una mentalidad muy distinta. Y el enemigo empezó a obrar natural, hizo que la gente naturalizara el problema. Pablo le dice a Timoteo:
A lo cual te aconsejo que no solamente avives el don, pero le dice que en él había una fe, no que fingida. Y está tremendo porque tú puedes llegar a la iglesia, pero eso no significa que tienes fe. Tú puedes llegar a la iglesia, pero no significa que tienes convicción. Tú puedes llegar a la iglesia, pero no significa que estás, ¿verdad?, haciendo que el mover de Dios se haga real en tu vida o que algo suceda a tu favor. Tú puedes llegar a la iglesia, pero no significa que tienes ánimo, que tienes un espíritu vigoroso. Tú puedes llegar a la iglesia, pero eso no significa que estás alineado a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y cuando hablo de eso, no hablo de activar dentro de la iglesia. Hablo de entender lo que Dios quiere hacer en tu casa, en tu hogar, con tus hijos, como joven, en tu carrera, en tu trabajo. Que estás alineado y sabes lo que Dios quiere que tú hagas. Cuando yo llegué a la iglesia, yo iba cambiando mi carrera 5 veces, hermano. Imagínense, qué falta de identidad. Quería ser bombero, quería ser policía, quería ser maestro de matemáticas. Y cuando me dan todas las clases de matemáticas, habían clases de matemáticas que yo ni sabía que existían. Yo no sé si Joana sabe, están en sintonía conmigo, pero habían clases de matemáticas que yo ni sabía que existían, hermano. Y como que con solamente ver el currículum, como que me empaché de matemáticas, hermano. Y dije, no, hombre, mangos con esto. Y quería hacer lo otro, quería hacer lo otro, quería hacer esto, quería meterme en los casos, ¿verdad?, donde trabajan la gente del CPS. Y todo eso, hermano. Voy llegando a la iglesia, Dios comienza a obrar en mi vida. Cuando empieza a obrar en mi mente, en mi corazón, comienzo a enamorarme de Él. Y cuando comienzo a enamorarme de Él, es donde Él comienza a alinear mis pensamientos, me comienza a direccionar. Porque el llegar a la iglesia no significa que tienes dirección absoluta de Dios, porque te has conformado, te has naturalizado. Dios está hablando en nuestras vidas y no hay entendimiento, no hay sensibilidad, no hay realmente, ¿verdad?, donde tu corazón esté siendo compungido por lo que se está hablando y produzca un arrepentimiento o cambios en tu vida. Eso no significa que eso está pasando en ti. Pero cuando tú vienes con hambre, déjame decirte que después de tú llegar a una iglesia con hambre, algo comienza a suceder en tu vida. Algo comienza a pasar donde tú no te puedes quedar quieto, donde solamente tienes hambre y desespero por querer ser su voluntad, por querer que Él te direccione, por querer y anhelar que Él tome control de tu vida en todas las áreas. Y fue cuando me dice Dios me habla y me dice, te voy a abrir puertas en un lugar. Yo no quería entrar, hermano, a lo que era en lo que era finanzas o business, porque la carrera de negocios es como, ¿verdad?, los que tienen compañía de roof, de pintura. Hay mucha competencia por cualquier lugar, hermano. Y yo dije, no, yo no quiero esa carrera, Dios. Y Dios comenzó a abrirme puertas, abrirme puertas, abrirme puertas, abrirme puertas. Y es donde empecé a entender de que es importante yo no naturalizar lo que Dios quiere hacer en mi vida, hablar a mi corazón, porque cada vez que Dios se mete en mi vida o en tu vida es para alinearte y direccionarte hacia tu propósito, hacia donde Él te quiere llevar, hacia donde Él quiere llevarte. Y donde Él te lleva hay solución, hay éxito. Entonces esta gente llegó y miró todo de una manera común. Fíjese. Y lo más tremendo, hermano, que apenas Jesús iba a hecho un milagro con esa mujer de flujo de sangre. ¿No te ha pasado de que te ha pasado como lo que le sucedió a Jairo? Que vas y le pides a Dios que tome control en tu hogar porque estás pasando roces con tu esposa o momentos financieros, y cuando estás ahí Dios te está escuchando y como que te dice, hey, espérate, y vaya a hacer el milagro con alguien más y regresa contigo, y tú dices, hey, pero apenas te estoy diciendo que hagas el milagro conmigo y ya lo estás haciendo con él, Señor, pero yo lo pedí primero. Y Dios como que te deja en espera. Wait, espérate, formando la paciencia. Y qué tremendo es eso, porque quien va con él primero fue Jairo hacia con Jesús, no la mujer de flujo de sangre. Y entra la mujer de flujo de sangre, arrebata el milagro. Y esta gente, aún al escuchar lo que Jesús le hablaba a esta mujer, no tenía entendimiento y revelación de lo que Dios, o en este caso Jesús, podía hacer en la vida de Jairo, en su hija, en su casa.
El enemigo se encarga de que nosotros aceptemos el problema y lo miremos de una manera natural, para que el mover de Dios se paralice en nuestras vidas. Dios me decía, dile a la iglesia que cada crisis en nuestras vidas es una temporada fresca y nueva para ver la creatividad de Dios operar en nuestras vidas y a nuestro favor. Cada crisis en nuestras vidas es una temporada fresca y nueva para ver la creatividad de Dios operar en nuestras vidas y nuestro favor. Y cuando usted está pasando por momentos de dificultad o de alegría, son temporadas preciosas, poderosas para ver la creatividad de Dios operar en su vida. ¿Cómo es que usted ha conocido a Dios? ¿Qué imagen usted tiene de Dios? ¿Cómo Dios se le ha revelado a usted? Usted puede ver, ¿verdad?, que Dios es un Dios de milagros, de sanidad, por lo que usted mira que sucede con su hermano, con la gente de la par. Pero ¿cómo es que Dios se ha revelado en su vida? O mejor dicho, ¿cómo usted ha permitido que Dios obre en su favor? ¿Cómo usted ha permitido que Dios obre, verdad, en diferentes circunstancias de su vida? ¿Cómo usted ha permitido que Dios, verdad, se mueva en momentos difíciles, o en momentos donde usted tiene confusión, o en momentos donde usted no sabe qué hacer? ¿Cómo usted ha permitido que Dios se mueve o se mueva? Cada crisis en nuestras vidas es una temporada fresca y nueva para ver la creatividad de Dios operar en nosotros. Y eso es lo que me encanta, hermano, porque la vida en Cristo de repente es como montaña rusa, hermano. A mí no me gusta estar en las alturas, hermano, como que me da ñañara. Pero al momento que me meten, métete al roller coaster, como que ahí va. Y cuando uno vea con adrenalina, como que se sale y se siente como con electricidad. Así sucede, hermano, cuando usted está en el evangelio. De repente puede venir tempestades, muchas cosas, pero cuando usted está en el Espíritu, usted empieza a ver la creatividad de Dios operar en su vida, y usted dice, no me puedo detener, aunque me duele, pero sabe rico estar en su presencia. Aunque siento como que ya no aguanto, me deleito a danzar, me deleito a adorar, me deleito verdaderamente proclamar el evangelio. Aunque mi corazón esté quebrantado, nada puede detener lo que Dios quiere hacer en mi vida. Qué lindo es eso, hermano, ver la creatividad de Dios en su vida, ver lo que Dios quiere hacer a su favor. Por eso usted necesita que cambiar muchas cosas personales y conocer a Dios, tener la imagen del Dios viviente en su corazón, en su espíritu, en su mente, donde usted no naturalice lo que esté sucediendo, o venir a la iglesia solamente por venir, o de acudir a Dios solamente por hacerlo. Vamos rápidamente en Lucas 6:46. Vamos a ir rápidamente. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Lucas 6:46. Me encanta mucho porque Jesús da una enseñanza de los dos cimientos. Dice Lucas 6:46: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Pero no la pudo qué? ¿No la pudo qué? Porque estaba fundada sobre qué. ¿Sobre qué? Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella ¿qué? De aquella ¿qué? Y me impactaba lo que Jesús estaba hablando, porque Jesús le daba énfasis a la importancia de estar fundamentados, no por emociones, sino por convicciones y madurez espiritual. Está tremendo porque Jesús trae, pastor, esta última enseñanza, después de traer enseñanzas como las bienaventuranzas, trajo enseñanzas como la regla del oro, trajo la enseñanza sobre el amor, trajo enseñanzas poderosas, pero su última enseñanza fue sobre los dos cimientos. Porque a Jesús le interesaba que la gente no nomás escuchara, sino que accionara lo que se estaba haciendo.
A Jesús le importaba no solamente que la gente mirara el milagro, sino que hubiera una convicción y una madurez espiritual. Y es lo que Dios quiere de esta iglesia, que así como escucha palabra poderosa, hay un transformamiento donde la gente mire, fulana de tal, sutano de tal, ya no es la misma persona. Como se fue de Venezuela y ahora es una adoradora. Como se fue de Nicaragua, de Guatemala, y ahora predica la palabra. Como se fue como un vago, como un borracho, y ahora profetiza. Ahora es un profeta, ahora es una adoradora. Ahora es un ministro de Jehová. ¡Qué poderoso es eso! ¡Qué lindo es eso! Que la gente misma testifique de quién eres tú. Antes era un padre, hermano, eras un padre que dejaba niños por todos lados y te conocían como alguien irresponsable, hermano, que ni hasta se reportaba, ¿verdad? Con los que piden ahí el dinero. ¿Cómo se llama? Eso usted sabe, el child support. Y no nomás ya hay para los hombres, ahora las mujeres también le ponen child support, hermano. ¿Y cómo era tu vida? De que no había cambios. Y eso es lo que Dios, Jesús en este caso, le hablaba a esta gente. Hey, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estás escuchando la palabra? ¿Por qué te gusta estar conmigo pero no estás cambiando? ¿Por qué te gusta estar en mi casa? ¿Por qué te gusta estar en mis pies? Pero no hay resultados, no hay un transformamiento. De eso no se trata de sentir bonito. Se trata de cambiar. Se trata de entender que ya mi mente de antes no puede estar aquí. Necesito que renovarla. Necesito que entender que cuando entra el poder de Dios, realmente entra para transformarme, para cambiarme, para que la gente sepa que yo estoy adorando a Dios, para que la gente sepa que yo estoy llegando no a cualquier iglesia. Estoy llegando a una casa, a casa de Dios, el Todopoderoso. Y Jesús le dijo, sí, la regla de oro. Jesús le habló sobre amar a los enemigos, no juzgar a los demás. Y le trajo enseñanzas poderosas. ¿Cuántas enseñanzas Dios nos ha traído, iglesia? And we're still the same. We're still acting in a natural way. ¿Cuántas enseñanzas Dios nos ha traído? Palabras proféticas de todo alimento, y no hay cambio. No puedes estar así. Y Jesús decía, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, dos cosas, oye y las hace. Es oír y hacer. A muchos nos gusta oír, sentir, pero que no nos amonesten, que no nos digan la verdad, que no cambiemos. Nos gusta sentir su presencia y orar y orar. Hay mucha gente que llora y llora y llora y moquea, y de repente entran los diáconos. Dame un Kleenex rápido, siervo. Bueno, aquí está. Entran los diáconos y hasta los diáconos van y mire, oh my God. Y yo digo, men, qué quebrantada le está dando Dios a esta mujer o a este varón. Y cuando menos lo esperas, ya no viene a la iglesia. Cuando menos lo esperas, dice, antes decía, esta es mi iglesia, se le corrige, se le llama la atención para que mejore como esposo o como esposa, para que mejore como padre o como madre, y se va de la iglesia. Y Jesús le decía, el que oye pero hacer. Iglesia, casa de Dios, tiene que empezar a hacer. ¿Hacer qué? Discípulos. ¿Hacer qué? Hombres de convicción, mujeres de convicción. Necesita hacer qué? Hombres del Espíritu, que cuando venga cualquier caso, cualquier cosa del enemigo, estén parados como punta de lanza, listos para pelear, ciñendo su lomo, listo para la guerra, listo para conquistar, listo para arrebatar. Abashábale basoja. My God. Hacer. Tienes que hacer. Tienes que cambiar, transformar tu manera de pensar. Y Jesús le daba énfasis porque él no quería que ellos se movieran de una manera emocional, sino por convicción, por madurez espiritual. Recuerda, no paralices el mover de Dios en tu vida. Y Dios no quería, en este caso Jesús, que ellos escucharan. Porque cuando hablo del poder, hermano, no hablo, como decía, de solamente ver los cielos abiertos para el impío, para el mundano, mejor dicho. Ver el poder de Dios en tu vida es ver un drogadicto ahora estar adicto a orar, a adorar al Padre.
De ese poder estoy hablando, de ese mover. Que la gente de afuera diga, que no era alguien que cada rato, esta mujer cada rato echaba tantas maldiciones y le pegaba con todos a sus hijos y parecían trapos esos niños. Y ahora mira, no solamente cómo los trata, pero tiene mansedumbre, tiene amabilidad, es humilde, sabe reconocer, no se pone ahí áspera, toda enojona, gruñoda. No, es diferente. Eso es ver el poder de Dios. Eso es ver el mover de Dios en tu vida. A un joven, ver el mover de Dios es tener dirección, identidad. No que la gente de afuera te esté aconsejando más cuando tú tienes la palabra para aconsejarte a ti mismo y a los que están afuera. Donde tu mentalidad cambie. Ver el poder de Dios en un joven es un joven que tiene dirección, un soltero que tiene dirección, que tiene visión personal, financiera y espiritual, que sabe hacia dónde va. Eso es tener el poder de Dios, el mover de Dios en su vida. No significa de agarrar un micrófono y tener $100 ahorrados solamente en el banco, o tu cuenta bancaria esté negativo 30 centavos y estás soltero y no pagas una renta completa. No, eso no es ver el mover de Dios en tu vida. De que quieras ministerio, pero eres un desorganizado y desordenado en tu casa. Que pagas una renta de 500 o biles y renta de 500 y en un mes ni puedes ahorrar ni $200 y así te querés casar vos. Se quiere casar este cipote, este patojo. Imagínense, en sí la mujer, la joven va a tener más ahorros para su boda que los mismos solteros, hermano. Qué triste es eso. Que en la luna de miel te vayas en el carro de tu esposa y el tuyo con la llanta ponchada ahí sentado, y no en tu apartamento sentado en la iglesia. Ver el poder de Dios, el mover de Dios en un joven, un soltero, es caminar bajo principios. Es escuchar y hacer. Porque nos gusta escuchar, que el pastor hable, que el pastor Jiménez nos hable, nos eduque, que el pastor Girón, que el hermano Johnny, el hermano fulano, sutano, y queremos sentar y estar ahí sentados. Pero ¿qué estoy accionando? ¿Qué es lo que hago? Jesús dice, el que oye y hace. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás cambiando en tu vida? ¿Cómo eres de responsable en tu hogar? Dios me enseñó, hermano, por la gloria, por la gracia y la honra y la gloria a Él, y también a los pastores que uno tiene, hermano. Dios nos enseñó cómo vivir rectamente, cómo vivir ordenados. Porque Dios no puede bendecir a una persona desordenada, no. Usted le puede estar pidiendo soltero a Dios finanzas, trabajo, pero si usted es un desordenado y en lo poco no es fiel, Dios no le puede dar mucho a usted. Y es importante oír y hacer. Y Jesús no quería que la gente se moviera por emociones, sino por convicciones. Por ese motivo usó la diferencia entre una casa en la roca y otra en la tierra, como en otro evangelio habla sobre la arena. Nosotros como iglesia necesitamos estar fundamentados para poder ver el mover de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que seguir fundamentándonos para pelear, luchar, conquistar lo que Dios nos ha prometido. Hermano Johnny, ¿qué es lo que Dios quiere que cambiemos en nuestras vidas para fundamentarnos más? ¿Qué tipo de fundamento yo necesito para ver el poder de Dios en mi vida? Lo primero que Dios me decía es, las primeras cosas que necesitamos que remover para tener fundamento en nuestras vidas y así poder ver el mover de Dios, es no malgastar nuestro tiempo. En este año no podemos seguir igual y malgastar nuestro tiempo. Efesios 5, del 5 al 16, escuche, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? ¿Los días son qué? Dios me dijo, es importante, primero el fundamento, es remover, ¿verdad?, la mentalidad o todo, ¿verdad?, interés en malgastar el tiempo. No podemos ya malgastar nuestro ¿qué? Por eso es importante de convertirnos en personas serias en la oración, en la lectura de la palabra y asimismo en la intercesión. Necesitamos que convertirnos en personas serias. We can waste time.
Si el año pasado gastaban mucho tiempo viendo shorts, viendo muchas cosas en el teléfono, no podemos tener esta misma mentalidad en este año. Necesitamos que cambiar. Necesitamos que ser personas serias en la oración. Oh, hermano Johnny, yo vengo a la oración. Porque usted viene a la oración no significa que está orando. Nomás porque usted viene aquí a orar en la iglesia no significa que usted tiene una vida de comunión. Usted tiene que tener una vida seria de oración para ver el poder de Dios en su vida. Necesita que cambiar su manera de pensar y en cómo busca a Dios de verdad. No puede perder tiempo. Necesita que siempre ser serio en la lectura de la palabra. En la intercesión, Charles Spurgeon dijo: prefiero enseñar a un hombre a orar que a 10 hombres predicar. Fíjese lo importante de ser una persona de oración, de intercesión. Dijo: prefiero enseñar a un hombre a orar que a 10 hombres predicar. Porque el predicar todo lo pueden hacer, pero solamente se va la emoción y se muere. Pero cuando hay oración hay convicción. Ahí están los simientes espirituales que siempre te levanta a progresar, a crecer, a activarte, a realmente conquistar, a realmente arrebatar, a realmente ser una persona diferente en el reino de Dios. Prefiero enseñar a un hombre a orar que a 10 hombres predicar. Es importante porque como sacerdotes Dios nos demanda a ser hombres de oración. En tu problema, ¿cómo es que tú oras por tu esposa? Mujer, ¿cómo tú oras por tu esposo? Eso es lo que Dios está, ¿verdad?, hablando. Y tristemente es donde digo que hacemos los problemas de una manera común. Lo ideal de un hombre que ora, una mujer que ora, ven para acá rápido. Lo ideal es que cuando hay problemas en el hogar es agarrar a su esposa, agarrar a su esposo, meterse en la presencia y declarar el poder de Dios. Pero ¿qué sucede con la iglesia? Mira el problema de una manera natural. Ay, que se lo lleve el diablo. No, hombre, ese hombre no hace caso. Hombre fastidioso. No, hombre, esa mujer siempre enojada. Llego y quiero estar un ratito con ella abrazado. ¿Y qué sucede? Que llega, me abre volviendo a fabuloso y con la Valentina o la pacha, la leche de la pacha aquí. Y enojada esa mujer. Lo ideal de un hombre que ora, una mujer que ora, que en medio de los problemas no naturaliza el problema, sino que los dos se postren y estén ante la presencia y el hombre empiece a orar, a hablar lenguas para que algo se imparte, o si no la mujer, hablar lenguas que algo se imparte. Eso es lo ideal de una relación en Dios. Pero cuando hay problemas o escasez, ¿cómo tú te mueves? ¿Cómo tú te manifiestas? ¿Cómo tú invocas a Dios en tu casa? ¿Cómo es que la mujer habla con el marido y dice: hey, vente mi amor, vente panzoncito, güero, flaco, chaparro, prieto, de todo, véngase, vamos a orar juntos? ¿Cómo usted se mueve en esa área? Eso es lo que Dios quiere, que usted no naturalice el evangelio. Oh, hermano, mi esposa está de testigo y los pastores, algo que el pastor me ha enseñado y la pastora, es que cuando estamos en tiempo de guerra o algo esté pasando en mi hogar, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados y con un chupón en la boca haciéndome de la vista gorda. No, alguien tiene que tener coraje en el hogar, ya sea yo o mi esposa, para pelear, para provocar a celo y dejar que Dios obre en nuestra casa y no permitir que el diablo entre y venga a destruir. Basámale basoja. Eso es lo que hace el no malgastar el tiempo. ¿Usted cómo gasta el tiempo? Cuando están con su problema en su hogar, ¿qué sucede, hermano? ¿Qué es lo que usted hace? Cuando mi esposa está en problemas, o cuando estaba a punto de dar a luz, o cuando algo está pasando en el hogar, siempre me dice: agarra la palabra, vete al Salmos, vete a Juan, vete a tal libro y declara esa palabra sobre mí, o sobre la niña, o sobre quien sea, hermano. Y vemos el poder de Dios. Oh, hermano, cuando uno va a los lugares, hermano, uno no puede perder tiempo, no puede malgastar el tiempo. Usted tiene que convertirse en jóvenes, en matrimonios del Espíritu, matrimonios que sean serios en la oración. Por eso Charles Spurgeon dijo: prefiero enseñar a un hombre a orar que 10 hombres predicar. Porque el que ora es serio, hermano. El que ora realmente tiene entendimiento, revelación
a quién está acudiendo y qué es lo que está pasando. No naturaliza lo que está pasando. Si te están corriendo del apartamento, se supone de orar, ayunar y mover los cielos para que Dios obre. Si algo está pasando en tus finanzas, orar los dos juntos, arrebatar, conquistar y que los cielos se abran a tu favor. Eso es lo ideal. Pero ¿qué sucede? Se naturaliza el problema. El diablo va y te ministra. No, ya ni lo molestes. Ya no hables con él, no cambia, sigue igual. Y cuando vienes, estás sirviendo de diácono, de maestro de los parkings. Pero no es serio en la oración o no es seria en la oración. Usted se da cuenta como cristianos, aquel que ya sirve dentro de la iglesia por ley y bíblicamente, tiene que ser un hombre no solamente íntegro, pero serio en oración. Tiene que ver la gloria de Dios porque ya está en un servicio en la presencia de Dios. Está tomando una responsabilidad sagrada ante Dios y ante el pueblo. Y Dios me dijo, para que realmente haya un buen fundamento, es necesario cambiar ciertas cosas. Primero, el no malgastar tu tiempo. No puedes perder tiempo. Si el año pasado tú no orabas y no viste los cielos a tu favor, hoy es tiempo, este año es tiempo para tú meterte en orar, a orar con tu esposa, solo o con tus hijos. Es importante realmente orar, hermano. Y muchos pueden decir, oh hermano, la oración, sí, todos no sabemos la oración y no oramos. No vemos el poder de Dios. No hay dirección y estamos tocando puerta a todo lado para que nos den trabajo, para que haga esto, para que haga lo otro, y lo menos que hacemos es orar. Porque naturalizamos lo que está en las escrituras. Naturalizamos, hermano. A mí me pasó una vez, hermano, de que llegó un tiempo, hermano, cuando estaba yo, ¿verdad?, pasando algo financiero, y llegó la renta, hermano, de la casa, y luego más aparte llegó el bill del carro, hermano. Y yo dije, híjole, era cuando Dios me empezó a llamar más al ministerio. Y yo dije, híjole, Señor, ¿cómo lo hago aquí? Porque aquí ni tengo para la renta, Dios, ni realmente, Señor amado, no tengo para la leche, y el mugre gobierno ni me estaba dando WIC, hermano, nada, ni estampillas, hermano. A mí desde que nació mi niña, la grande, se me olvidó que era estampillas. Y usted está más parado en la línea de las estampillas del WIC que pararse aquí afuera del templo. Está más en la fila que le ayudan allá. Y en el frío, y con todo respeto, pero morenitas, llamándole la atención, maldiciéndola. Y usted nomás sí, parada. Y aquí no se viene a parar. Y si alguien le gana el cupo, ya se enoja y se va de la iglesia. Y yo estaba pasando ese momento difícil. Y yo dije, Dios, necesito tu intervención, necesito un milagro tuyo, necesito que tú obres, necesito que tú operes a mi favor, necesito que tú me ayudes. Y yo iba entrando, hermano, al cuarto. Y cuando iba entrando yo al cuarto, yo tenía ganas, hermano, de patalear, de chillar, de decirle, Dios, si me llamaste, ¿por qué estoy así, Dios? No se le hace conocido, hermano. Si me llamaste, ¿por qué estoy así? Es como aquel que le dice el padre, no toques la estufa, te vas a quemar, no toques la plancha, te vas a quemar, te quemas. Y qué ilógico sería que el niño dijera, ¿por qué no me ayudaste? Así estamos, hermano. Y yo tenía ganas de decirle a Dios, Dios, ¿qué está pasando? Y me quedé callado. Solamente dije en mi mente, Dios, ayúdame, fortaléceme, háblame, haz algo. Y empecé a orar. Y por eso el pastor habla y la pastora sobre la importancia de hablar lenguas, hermano. Porque es de todos los dones, es el don que tú tienes a tu favor, como decía el pastor, donde tú lo puedes manifestar a tu antojo cuando tú quieres. De todos los dones, el don de ciencia, el don de sanidad solamente se manifiesta cuando Dios le place, pero el don en hablar lenguas es cuando tú quieres provocar a Dios. Y yo me acordé de empezar a hablar en lenguas para fortalecer mi espíritu. Es por eso, hermano, que en esta iglesia se requiere que la gente tenga este entendimiento y revelación de hablar en lengua, porque no es
sientes una emoción, viene un poder dentro de ti, como que te da electricidad. Y si tú estabas como moribundo, te levantas y comienzas a caminar, a andar, a realmente soltarte, y empiezas a agitar más las aguas, y más Dios se mueve, y algo se te enchufa, algo te levanta, algo sucede poderosamente en ti. Por eso es importante, hermano, el estar hablando lenguas. ¿Y qué dice la palabra? Que no malgastemos el tiempo. Y yo empecé a hablar en lenguas y le dije: Dios, obra en mi vida, Señor, manifiéstate, por favor, hablando en lenguas, quebrantado. De repente llega mi esposa y me dice: oh, nomás te quería decir, ¿verdad?, de que alguien me dijo que te diera este sobre. Y fíjese, hermano, qué lindo es cuando hay hombres de oración, hermano. Mi esposa ni sabía, hermano, que no teníamos para la renta. Ella hasta con su Happy mío bien feliz, hermano. Qué bonito es, ¿sí o no, mujeres? Cuando hay un hombre de oración que no te carga. ¿Va que sí? No tenga miedo, hable. Aquí como quiera estamos bajo la unción. Yo la defiendo y todas las líderes. Pero qué bonito es cuando hay un hombre de oración que antes de frustrar a la mujer, cargarla, se va mejor con Dios. Y llega mi esposa y me dice: ten este sobre. Y cuando lo abro, hermano, my God, hermano, era justamente lo que tenía necesidad. Y hasta para mis chicles Dios me dio, hermano. Porque eso es ver el poder de Dios. No podemos naturalizar lo que Dios nos está hablando, hermano. Usted mismo lo ha testificado. Los guerreros que han salido con nosotros a predicar, con mucho respeto lo digo, pero usted ha entendido que en esta casa Dios sí está en serio. Dios sí se está moviendo. Usted puede ir a otras iglesias y con respeto lo digo, no está el poder en la alabanza, en la palabra, en la administración, no se siente nada. Pero en casa de Dios está el Dios todopoderoso, que realmente el que lo invoca, algo sucede. Que realmente aquel que lo exalta, algo pasa. Porque aquí está el Todopoderoso, el Shaddai, con su pueblo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Billy Graham dijo: la oración verdadera es una forma de vivir y no se utiliza solamente para emergencias. La oración verdadera es una forma de vivir y no se utiliza para ¿qué? Emergencias. ¿Qué más Dios quiere? Que nos fundamentemos. ¿En qué más? ¿Qué necesitamos que remover? Aparte de no malgastar nuestro tiempo, es importante llegar a la iglesia con entendimiento y no hacer de su casa algo común. Y no hacer de su casa algo ¿qué? Algo común. Salmos 84, 4, 5 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. No podemos llegar a la iglesia y hacerlo algo común. Necesitamos que entender que así como Dios nos pide que no malgastemos nuestro tiempo para fundamentarnos, es importante llegar a la iglesia con entendimiento y no hacer de su casa algo común. Necesitamos que tener revelación de lo que estamos declarando, proclamando, haciendo en ese momento. Dice la palabra que cuando están dos o tres, ¿en qué? ¿En qué? En su nombre. Cuando estamos dos o tres invocando su nombre, algo pasa, hermano. Por eso yo quiero que usted entre con entendimiento a la iglesia. Entre con revelación. Entre con el desespero de ver la gloria de Dios. Y si no la pudo ver el viernes, el domingo la va a ver. Y si no la pudo ver el domingo, el miércoles aquí o en las células la va a ver, o en la evangelización. Pero tarde que seguro algo va a pasar. Le estoy diciendo que algo va a suceder cuando usted entra a la casa confiando en el Señor, confiando en lo que Dios puede hacer en su vida. Es importante no llegar a la iglesia y hacerlo de una manera común. ¿Qué palabra Dios te ha soltado aquí? ¿Cómo la has atesorado en tu corazón? ¿Cómo la has atesorado en tu espíritu? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado para direccionarte? ¿Cómo lo estás poniendo en práctica personalmente para ir avanzando? ¿Qué más necesito que cambiar o remover de mi vida para poder fundamentarme? Necesito renovar mi mente, mis pensamientos.
Como hijos de Dios no podemos seguir con la misma actitud y conducir nuestro hogar de la misma manera en como la conducíamos todo el año pasado. Necesito cambiar mi mente, despojarme de lo viejo, cambiar mis pensamientos. ¿Cómo vemos los procesos? ¿Los vemos como momentos de aprendizaje? ¿Cuál es nuestra manera de pensar al momento que las cosas no nos salen bien como queremos? ¿Somos fáciles para perdonar? ¿Qué actitudes tomamos cuando se nos corrige? O sea, Dios nos está hablando para poder ver el poder de Dios en nuestras vidas y no paralizar el mover de Él. Necesitamos que cambiar nuestra ¿qué? ¿Nuestra qué? Nuestra mente. Para que haya un cambio en nuestra mente necesitamos accionar. Accionar a la palabra. Accionar a lo que se nos está diciendo. Levantarnos, atesorar cada consejo, cada palabra, cada verdad, ministración. Necesitamos que ponerlo en práctica. Pero es importante renovar ¿qué? Y quería yo adelantar y ir a este punto, porque quiero que me acompañe a Juan capítulo 5. Estamos hablando que necesitamos que fundamentarnos para poder ver el poder de Dios en nuestras vidas. Y mire lo que dice Juan capítulo 5. Cuando lo tenga ahí, diga un fuerte amén. Estamos hablando de que Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera en cómo nos conducimos. Fíjese, mientras una mala actitud opaca, una buena actitud destaca. Mientras una mala actitud opaca, una buena actitud ¿qué? Destaca. Dijo el pastor, una mala actitud es como aquel que tiene una llanta ponchada. No puedes seguir adelante hasta que la cambies. Dijo otra persona, tu día consiste en 1% de lo que te pasa y en un 99% la actitud con la que la afrontas. Fíjese qué importante es tener una mentalidad diferente, una actitud diferente en este año. Y me impactaba mucho porque Juan 5 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, ¿un qué? Llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de ¿qué? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años tenía ya enfermo? ¿Cuántos años? Cuando Jesús lo vio acostado, Jesús, ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo vio Jesús? Y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y ¿qué? Toma tu lecho y ¿qué? Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo, aquel ¿qué? Día. Y me impacta mucho porque dice la palabra que este paralítico estaba en Betesda, que quiere decir casa de misericordia, casa de gracia. Recuerde, para poder ver el poder de Dios en nuestra vida, necesitamos fundamentarnos. Aparte, ¿verdad? De fundamentarnos en no malgastar nuestro tiempo, sino de ser personas serias en oración, la lectura de la palabra y la intercesión. Necesitamos llegar con entendimiento a la iglesia y no hacer la casa como algo común, pero también necesitamos renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, cambiar nuestra actitud. Y me impacta porque Betesda significa casa de misericordia o casa de gracia. Y estaba tan poderoso porque muchos lo miraban como un lugar de compasión, pero así como muchos lo miraban como un lugar de mucha compasión por los enfermos que estaban ahí, muchos también miraban ese lugar como un lugar de vergüenza,
por la condición en que la gente estaba. Muchos judíos pensaban que cuando la gente pasaba momentos de enfermedades era porque había pecado en ellos. Ellos no sabían que había momentos donde Dios se quería manifestar. Como cuando le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿quién pecó? ¿Los padres o el hijo o él? Y él dice: nadie pecó, dijo Jesús. Esto sucedió para que la gloria de Dios para que el poder de Dios se manifieste. Entonces la gente estaba acostumbrada a que si había enfermedades era por un pecado. Y así como los enfermos miraban ese lugar como un lugar de mucha compasión, para otros ese lugar simbolizaba un lugar de vergüenza. Y está tremendo porque este hombre tenía 38 años así, con la misma condición. Él podía escuchar, mas no podía ¿qué? Él podía escuchar, mas no podía ¿qué? Para los judíos, ¿sabe qué significa o simboliza el caminar? Es algo muy impactante. La palabra caminar en hebreo significa halak, significa el derek de Dios. Cuando alguien camina, o para los judíos el caminar es algo de mucha importancia, porque significa el halak o el derek de Dios, lo cual simboliza una vida de conexión constante con Dios. Para los judíos, quien camina es muy importante porque lo miran como alguien que siempre está conectado con Dios. Para los judíos, el caminar es importante porque significa cumplimiento del Torah o de los mandamientos. Para los judíos, el caminar era muy importante, o es, porque significa progreso espiritual basado en principios y en buenas obras. El derek en hebreo significa un estilo de vida, de fe, obediencia y perseverancia. El caminar significa tener una relación con Dios. Entonces, cuando miraban a estos hombres, ellos no lo miraban como gente progresiva en el espíritu. Los miraban como gente, ¿verdad? Tristemente, que no conocían a Dios, que espiritualmente estaban mal, no estaban bien. Solamente porque llegamos a la iglesia y nos sentamos a escuchar no significa que estamos caminando hacia un progreso espiritual. Y esta gente, como en este caso, este hombre escuchaba pero no caminaba. Y el derek de Dios es caminar hacia un progreso espiritual. Es realmente cumplir los mandamientos de Dios. Y estaba tremendo porque él tenía ya 38 años así. ¿Cuántos años tú tienes con el mismo problema en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio? Estamos en el año 2026. Este hombre tenía 38 años. ¿Qué problema tú tienes por mucho tiempo que no has podido vencer o dejar que Dios obre en tu vida? ¿Qué es lo que te hace paralizarte? Donde Dios te está llame y llame, dando palabra, llenándote, pero sigues en la misma circunstancia de siempre. Tus actitudes, tu forma de ser, un pecado. ¿Qué es lo que te está atando siempre? Y Dios me decía, es importante, porque para este hombre muchos lo miraban, muchos de los judíos sanos, como algo triste, vergonzoso, porque no tenía un progreso espiritual, como no caminaba. El caminar significa tener una relación con Dios. Y me acordaba, iglesia, quiero que ponga mucha atención, porque me acordaba cuando Dios me decía, ¿te acuerdas de aquel reportero que le preguntó a una persona ciega, cuál es lo más triste de una persona que tiene ojos y puede ver? Y esa persona que no podía ver dice, para mí lo más triste de una persona que puede ver y no está ciega es no tener visión personal. Y Dios me dijo, y para mí, ¿sabes qué es lo más triste de una persona que puede caminar? Es tener piernas saludables, pero estar paralítico hacia su propósito y destino. Así como Dios me dijo, así como para esa persona es triste sentir o saber de que hay gente que puede ver, pero más no tiene visión. Dios me dijo, para mí es triste que haya gente que pueda caminar, pero espiritualmente está paralítica hacia su progreso espiritual, hacia su propósito y su destino y su llamado. El no poder accionar o andar significa
que hay viejas costumbres que nos tienen atados, como también pecados que nos están atrapando y no nos dejan avanzar y ver el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es lo que te está paralizando? ¿Qué es lo que te está haciendo no avanzar? Y eso es lo que el Señor siente en su corazón. Él no le gusta verte atado. Él no le gusta verte en la misma condición. Él quiere que tú mires su gloria, que tú mires su prosperidad, que tú mires su favor en abundancia en tu vida. Porque si Él te rescató del pecado, es para que tu vida floreciera. Si Él te rescató del pecado, es para que tú lo conozcas y sepas de que realmente Dios es real y puede obrar en tu vida. Pero a Dios le duele ver a su iglesia que no camine hacia su propósito, que no camine hacia una dirección, hacia una visión, hacia un llamado. ¿Qué te está estancando? Malas actitudes. No puedes entrar y estar este año con la misma actitud de siempre. Que te enojas fácilmente, que te hieres fácilmente, que tienes doble ánimo en tu pensamiento. No, tenemos que crecer, tenemos que ser personas saludables, personas maduras, personas que verdaderamente quieran hacer la voluntad de Dios y quieran que el sí, amén de Dios esté en sus vidas. Y Dios me dijo, lo más triste es no poder avanzar. Note que en muchos de los milagros que Dios hacía, o en este caso mejor dicho Jesús, iba y cuando miraba a la gente enferma, tocaba, agarraba la mano o tocaban su manto y la gente era ¿qué? Sanada. La gente era ¿qué? Pero Dios, o en este caso Jesús, en su soberanía, Él dijo, no voy a tocar, voy a hablar, voy a decretar, porque el paralítico escucha pero no camina. ¿Y qué dijo Jesús en la enseñanza? El que oye, más que también el que oye y hace. Dios dijo, Jesús dijo, lo puedo tocar. Él escucha, pero no está caminando hacia su dirección, hacia su propósito. Hoy Dios en esta tarde Él quiere tocarte para que tú te levantes de verdad, y el gigante que estaba apagado en ti realmente vuelva a levantarse y entender que hay no nomás propósitos en Cristo, pero que todavía está la batalla, todavía está la lucha. Necesita Dios que se levanten guerreros, guerreras en realmente entregados, entendidos en su voluntad, que quieren que Dios suelte la palabra, que quieren que Dios decrete la palabra sobre sus vidas y algo florezca, algo pasa en sus vidas. Y este hombre escuchaba y no podía caminar, porque cuando estás paralítico, cuando no puedes caminar espiritualmente, significa que estás atado, estás en bondage, no puedes avanzar. Quieres y intentas y vuelves a caer porque algo te está deteniendo. Y Dios no quiere que este año sigas igual. Así como hay muchos abortos físicamente, hay muchos ministerios abortándose cada año, cada mes, cada semana. Y Dios no quiere eso en tu vida. Muchos de los milagros que Jesús hacía, tocaba a la gente, pero Jesús habló y le dijo, levántate, le dijo a este paralítico, levántate. El levantarse significa accionar, querer cambiar tu rumbo, tu dirección. El levantarse significa arrebatar y creer a la palabra nuevamente. Creer a la palabra, iglesia. No desmayes. Tienes que creer a lo que Dios te está hablando. Tienes que tener identidad de que no eres cualquier iglesia, eres una iglesia escogida, amada, diferente. Y tú tienes que tener convicción, no que te creas mucho, pero cuando estés en la calle y te topas con otro evangelio, tú digas, yo soy de casa de Dios el Todopoderoso, porque el Shaddai camina conmigo. No que yo menosprecie a tu iglesia, pero en mi casa hay guerreros, en mi casa está el poder de Dios, en mi casa está el Todopoderoso activándose en acción. Dios le habla, note, le dice, ¿quieres ser sano?
Y el paralítico le dice: Señor, estoy enfermo. Jesús le dijo: ¿quieres? No le dijo: ¿cuál es tu condición? Jesús le dice: ¿quieres? Jesús no quiso explicación. Dios no quiere explicaciones de ti. Él solamente te está haciendo la pregunta: ¿tú quieres cambiar? ¿Tú quieres levantarte? ¿Tú quieres que este año sea diferente? Ahora Dios te dice: pues levántate, 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 levántate y camina, basama le basoja, y vuelve a creer. No permitas que el diablo venga a estancarte con deuda. No permitas que el diablo venga a estancarte con la lascivia. Rompe con eso, pelea, lucha, arrebata, conquista hasta que algo pase en tu vida. Jesús no quería explicación. Y a veces Dios se nos presenta. Estamos ayunando, estamos orando, Dios se nos presenta. Y Dios le dice: ¿quieres ser sano? Porque él escuchaba, mas no podía caminar, no tenía entendimiento de la palabra. Qué triste es escuchar. Qué triste estar en un mover profético, pero usted no estar en el mover profético. Estar en un lugar donde lo profético se mueve, pero usted no estar caminando en lo profético. Dios no quiere ya eso de usted. Dios quiere que usted se levante de verdad. Que si el diablo se ha llevado o se ha arrastrado a su familia, a su matrimonio, a sus hijos, cuando usted le toque orar, usted ore con fervor, con pasión, con entrega, con lucha, con desespero, para que algo suceda en su vida, donde algo se despierte en usted, para que el poder de Dios se mueva en nuestras vidas. Algo tiene que suceder. Necesitamos que accionar. Para que el poder de Dios no se paralice en nuestras vidas, es importante desearlo, tener hambre, desesperarnos para que algo suceda. Abraham vio el poder de Dios cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Moisés miró la gloria de Dios en el monte Sinaí. Daniel miró el poder de Dios en los fosos de los leones. Los 3 jóvenes hebreos vieron el poder de Dios en la cisterna de fuego. Pedro miró el poder de Dios en medio de una cárcel, tal y como Pablo y Silas también. Juan miró el poder de Dios cuando fue echado en una olla de aceite hirviendo, mas no murió, sino que vio la revelación. ¿Cómo tú quieres que Dios se manifieste en tu vida? En esta mañana, estos hombres vieron el poder de Dios. Jairo, cuando entró a su casa, Jesús le dijo: ven. Y todos empiezan a hacer alboroto, y Dios llama, solamente Jesús llama a los 3 de confianza. Llama al padre y llama a la esposa. Entran a la casa y le dice: ven, Jairo. Y va con su hija y le dice: Talita cumí. Qué lindo es eso, hermano. Todo este relato que pasó, cuando usted busca el significado de Jairo, Jairo quiere decir Dios quiere lucirse. ¿Cómo Dios quiere lucirse en tu vida? A veces usted no entiende lo que está pasando. De verdad, Jairo significa Dios quiere lucirse. Él, siendo un hombre con mucho talento, con mucha lectura, con mucho conocimiento, no entendía los planes de Dios. Por eso él, cuando vio a Jesús, se postró, porque hizo a un lado los reconocimientos, hizo a un lado los títulos, hizo a un lado todo lo que poseía él como hombre humano, para ver la deidad de Dios, para que Dios se luciera a su favor. Y es lo que Dios quiere hacer hoy, en esta mañana. Yo no sé lo que te está pasando, pero así como Dios se lució en Jairo, Él se quiere lucir en tu vida. Dios te habla hoy y no te dice: dame la excusa, no te dice: platícame, dime lo que está pasando. No, Dios no quiere explicación. Dios te dice: levántate, 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 toma tu lecho, toma tu autoridad, toma realmente tu identidad, toma lo que es tuyo y camina. Basama le basoja. Abasama le basoko torre basama. Dios no quiere verte de la misma manera del año pasado. Yo no sé si hay entendido. Soy aquí que dicen: sí, es cierto, este es mi Dios que me está hablando. Si el diablo quiso venir a meterte un problema con tus hijos el año pasado, este año es para ver la gloria de Dios. No se puede quedar quieto. You can just be still. You can just be sitting down y dejar que solamente Dios obre, y usted así nomás quieto, sentado. No, levántate, 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 levántate.
Levántate. Póngase sobre sus pies. Levántate, iglesia. Como Dios quiere lucirse en tu casa. Es tiempo de movernos. Es tiempo, Oscar, Joana, de arrebatar, de conquistar el llamado. Es tiempo, iglesia, de tener entendimiento y decir: I'm a stand up como una nueva generación. Me voy a levantar como una new generation. Me voy a levantar como una generación diferente. Todos en pie, nadie se hinque. Me voy a levantar como un hombre profético en esta casa. Dios quiere lucirse. Dios quería lucirse en Jairo, mas Jairo no entendía. Y lo bueno que cuando Jesús le dijo: ven, sígueme, Jairo puso la mirada en él. Oh, no ponga la mirada en los problemas y a lo natural. No ponga la mirada en lo que te está paralizando, no. Así como estos hombres vieron la gloria de Dios, Dios quiere que tú mires su poder también. Dios quiere que tú también mires su deidad.